Estudio Bíblico Hermanas Dorcas. Lunes 29 de julio de 2024. Tema: notables diferencias entre un hombre aprobado y un hombre rechazado por Dios. Lección: Primera de Samuel 18:10 al 16. Comentario: en los relatos bíblicos, encontramos ejemplos vívidos de hombres y mujeres que han sido reconocidos como aprobados por Dios. Estos individuos se caracterizan por su profunda fe y su obediencia inquebrantable a los mandatos divinos. Abraham, conocido como el padre de la fe, fue probado en su lealtad a Dios y se le consideró justo por su disposición a obedecer incluso en circunstancias difíciles. Génesis 22, 1 al 18. Moisés, el libertador del pueblo de Israel, fue alabado por su humildad y su entrega absoluta a la voluntad de Dios. Números 12:3. La humildad y el arrepentimiento sincero también son rasgos distintivos de aquellos que son aprobados por Dios. El rey David, a pesar de sus transgresiones, fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios debido a su profundo arrepentimiento y su búsqueda constante de la reconciliación con el Todopoderoso. Segunda de Samuel 12:13. Por otro lado, la Biblia también presenta figuras que han sido rechazadas por Dios debido a su obstinada desobediencia y su falta de arrepentimiento. Saúl, el primer rey de Israel, comenzó con grandes promesas, pero su desobediencia continua y su orgullo eventualmente lo llevaron a perder el favor divino. Primera de Samuel 15:23. El faraón de Egipto, en el relato del Éxodo, persistió en su dureza de corazón y se negó a someterse a las advertencias de Dios, lo que resultó en graves consecuencias para él y su nación. 1. Fe y obediencia. Los hombres aprobados por Dios se destacan por su fe inquebrantable y su obediencia a sus mandatos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 2. Humildad y arrepentimiento. La humildad y el arrepentimiento sincero son características distintivas de aquellos que buscan la aprobación de Dios. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 3. Amor y compasión. Los aprobados por Dios demuestran amor y compasión hacia los demás, reflejando el amor divino en sus vidas. San Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 4. Desobediencia y rebelión. Los hombres rechazados por Dios suelen caracterizarse por su desobediencia y rebelión contra su voluntad. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 5. Altivez y orgullo. La altivez y el orgullo son actitudes que pueden llevar al rechazo de Dios. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. 6. Falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento genuino puede conducir al rechazo de Dios y a la alienación espiritual. Jeremías 8:6. No hay quien se arrepienta de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su curso, como caballo impetuoso en la batalla. 7. Consecuencias y juicio. La Biblia advierte sobre las consecuencias de la desaprobación divina y el juicio que acompaña al rechazo de Dios. Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Primer título. Triste condición del hombre abandonado por Dios. Versículos 10 y 11. Léase, Jeremías 2:19,
Santiago 3:16. Comentario: la Biblia presenta una realidad espiritual profunda y conmovedora, la posibilidad de que un individuo, por elección propia y persistente desobediencia, pueda experimentar el abandono divino. Esta condición no es solo una cuestión teológica, sino un tema que afecta directamente la vida y destino eterno de aquellos que la experimentan. El abandono por parte de Dios no es simplemente la ausencia de su presencia física, sino la consecuencia de una relación rota debido a la obstinada rebeldía y falta de arrepentimiento del hombre. En la narrativa bíblica, vemos ejemplos impactantes de cómo esta realidad se manifiesta en la vida de aquellos que se apartan de los caminos de Dios. La triste condición del hombre abandonado por Dios no solo implica la ausencia de su presencia y favor, sino también la experiencia de juicios y consecuencias dolorosas. Es un recordatorio de la importancia de la obediencia y la búsqueda sincera de Dios en nuestras vidas, para evitar caer en una condición de separación espiritual. 1. Ausencia de paz espiritual. Aquellos que han sido abandonados por Dios enfrentan una profunda falta de paz interior y espiritual. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 2. Juicio y consecuencias. La desaprobación divina conlleva juicios severos y consecuencias dolorosas en la vida y la comunidad del individuo. Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades han apartado estas cosas, y vuestros pecados han apartado de vosotros el bien. 3. Soledad espiritual. La separación de Dios lleva a una profunda soledad espiritual y emocional. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? 4. Dureza de corazón. La persistencia en el pecado y la rebeldía endurecen el corazón del hombre abandonado por Dios. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 5. Pérdida de dirección divina. Aquellos abandonados por Dios carecen de la guía y dirección divina en sus vidas. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. 6. Desesperanza y angustia. La falta de la presencia de Dios lleva a una profunda desesperanza y angustia espiritual. Salmo 88:14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? 7. Llamado al arrepentimiento y restauración. A pesar de la condición de abandono, Dios llama al arrepentimiento sincero y ofrece restauración a aquellos que vuelven a Él de todo corazón. Joel 2:12. Conviértenos, oh Jehová, a ti, y nos convertiremos, renueva nuestros días como al principio. Segundo título. Ceguera espiritual e insensatez llevan a tomar malas decisiones. Versículos 12 y 13. Léase, Proverbios 14:29 y 30, Segunda de Reyes 20:13 al 19. Comentario: la ceguera espiritual se refiere a la incapacidad de discernir la verdad espiritual revelada por Dios. Es un estado donde la luz divina no ilumina el entendimiento y, por lo tanto, las decisiones se basan en criterios humanos limitados o en perspectivas distorsionadas. Esta ceguera espiritual puede surgir de diversas causas, como el orgullo, la falta de búsqueda de Dios, o la influencia de valores y principios contrarios a los de Dios. La insensatez, por otro lado, se refiere a la falta de sabiduría y discernimiento para tomar decisiones correctas según los principios divinos. Es una carencia de prudencia y juicio que lleva a actuar impulsivamente o sin considerar las consecuencias a largo plazo.
La insensatez puede manifestarse en decisiones egoístas, impulsivas o basadas en emociones fugaces, en lugar de considerar sabiamente las implicaciones éticas y espirituales de nuestros actos. Ambas condiciones espirituales, la ceguera espiritual y la insensatez, están interrelacionadas y pueden llevar a tomar malas decisiones que afectan negativamente nuestra vida espiritual, nuestras relaciones personales y nuestras responsabilidades morales. La Biblia nos alerta sobre estos peligros y nos insta a buscar la sabiduría que proviene de Dios, a fin de evitar caer en trampas espirituales y tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a otros. 1. Falta de discernimiento espiritual. La ceguera espiritual impide discernir la verdad y la voluntad de Dios, llevando a decisiones que no están alineadas con su propósito. Segunda a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2. Confusión moral. La insensatez puede conducir a una confusión moral, donde el bien y el mal se distorsionan y se justifican las acciones incorrectas. Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. 3. Decisiones basadas en emociones. La falta de discernimiento espiritual puede llevar a tomar decisiones impulsivas basadas en emociones fugaces, en lugar de una reflexión sabia y ponderada. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 4. Orgullo espiritual. El orgullo espiritual puede cegar el entendimiento y llevar a menospreciar la sabiduría divina, tomando caminos que terminan en desastre. Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el corazón del hombre, y delante de la honra el de la humildad. 5. Falta de búsqueda de consejo sabio. La insensatez se manifiesta en la falta de búsqueda de consejo sabio y en la resistencia a recibir corrección o dirección espiritual. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. 6. Ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual puede llevar a tomar decisiones sin entender completamente las implicaciones espirituales y morales involucradas. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 7. Alejamiento de Dios. La persistencia en la ceguera espiritual e insensatez puede llevar al alejamiento de la presencia de Dios y a vivir sin su guía y protección. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Tercer título. El cristiano prudente y de buen testimonio goza de la comunión con Dios y sus hermanos. Versículos 14 al 16. Léase, Proverbios 22:1, Génesis 39:1 al 4. Comentario. La vida cristiana está marcada por una búsqueda constante de comunión con Dios y por la edificación mutua entre los hermanos en la fe. Un cristiano prudente se caracteriza por su sabiduría en la toma de decisiones basadas en los principios bíblicos y su testimonio ejemplar, que refleja fielmente los valores del reino de Dios en su vida diaria. La comunión con Dios implica una relación íntima y personal basada en la fe, la oración y la obediencia a su palabra. Es un estado de cercanía espiritual donde el creyente experimenta la guía divina, el consuelo del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual continuo. Esta comunión se fortalece a medida que el cristiano prudente busca la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, confiando en su dirección y confiando en su provisión. Además, el testimonio de un cristiano prudente no solo se limita a sus acciones externas, sino que se manifiesta en su carácter,
actitudes y relaciones con los demás. Es un reflejo vivo del amor de Cristo y un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Este testimonio positivo no solo glorifica a Dios, sino que también atrae a otros a buscar y experimentar la comunión con Él. La comunión entre los hermanos en la fe también es fundamental para el cristiano prudente. La Biblia enseña que somos miembros del cuerpo de Cristo y que estamos llamados a amarnos unos a otros, edificarnos mutuamente y vivir en armonía y unidad. Romanos 12:5, 1 Corintios 12:12 al 27. Esta comunión se fortalece a través del compañerismo, la adoración conjunta, el estudio de la palabra y el apoyo mutuo en tiempos de necesidad y alegría. 1. Intimidad con Dios mediante la oración y la palabra. El cristiano prudente cultiva una relación íntima con Dios a través de la oración constante y el estudio de la palabra. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. 2. Obediencia a los mandamientos de Dios. La comunión con Dios se fortalece cuando el creyente obedece fielmente los mandamientos de Dios, demostrando su amor y devoción. San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 3. Testimonio de vida cristiana. El buen testimonio cristiano es esencial para mostrar al mundo el carácter de Cristo y atraer a otros a la comunión con Dios. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 4. Amor y unidad entre los hermanos. La comunión con los hermanos en la fe se basa en el amor mutuo y en la unidad en Cristo. San Juan 13:34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 5. Adoración y comunión en la Iglesia. El cristiano prudente participa activamente en la adoración y la comunión con otros creyentes en la iglesia local. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 6. Perseverancia en la fe. Mantener una comunión constante con Dios y los hermanos requiere perseverancia en la fe, incluso en tiempos de adversidad. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 7. Servicio y testimonio en el mundo. La comunión con Dios se extiende a través del servicio y el testimonio en el mundo, llevando el amor y la verdad de Cristo a quienes lo necesitan. Mateo 28:19 y 20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva Iglesia Evangélica Pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios.